¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Recién terminamos de ver el debate que se llevó adelante en la Comisión de Agricultura. El tema tiene que ver con el vandalismo rural, un proyecto del presidente, justamente del presidente de la comisión, el diputado del PRO, Martín Arduaín, y que en los próximos días ya va a convocar a un plenario de comisiones con cabecera Agricultura junto con legislación penal para dictaminar su proyecto y que esté en condiciones de llegar al recinto de la Cámara de Diputados. Cámara de Diputados que mañana tiene sesión y ahora tiene estos títulos. Sesión especial mañana desde las 12. Diputados debatirán la reforma de la Carta Orgánica, inocencia fiscal y tratado de cooperación de patentes como temas principales. Proponen desdoblar el proyecto de biocombustibles. Los etanoleros que tienen un consenso sectorial postulan aprobar lo referido a su sector donde todavía no hay acuerdos. Agenda parlamentaria, retoman las comisiones el debate de los últimos proyectos en agenda para avanzar con el cronograma previsto para este año 2026. Bueno, ahí están los títulos, el tema central que planteábamos la sesión de la jornada de mañana, pero ya ampliamos la mesa. Señor Tony Ricovene, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli, buenas tardes para usted, ¿cómo va? Muy bien, esperando un poquito lo que va a suceder en la jornada de mañana. Sí, a la expectativa, se reabre el recinto en la Cámara de Diputados, hace casi 2 meses fue la última sesión donde se aprobó el Superrigi, así que expectantes con lo que vaya a ocurrir. Bueno, señor Claudio Mardones, ¿cómo le va? Buenas tardes. Señor Fernando Fraquelli, señor Tony Ricovene, muy buenas tardes. Bueno, la previa tiene un dato importante también, y es que el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, va a ofrecer mañana una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía. Este es uno de los datos que anunció la Casa Rosada después de la reunión de la mesa política que terminó hace un ratito, que tuvo como principal invitada a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. Bueno, algunos datos surgen de ahí para ir desmenuzando en el transcurso del programa, pero sí, efectivamente. Poquito después, poquito antes del arranque de la sesión de las 12, posiblemente nos encontremos con anuncios económicos del jefe del Palacio de Hacienda desde Hipólito Yrigoyen al 400. Bueno, un dato que llegó a nuestra mesa de trabajo hace minutos nada más, porque desde la presidencia de la Cámara de Diputados se amplió el temario para la sesión de mañana. Extenso ya el temario, ya ¿no? era extenso. Algunos de los temas centrales que veníamos hablando y estaban en los títulos: la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, inocencia fiscal, que enseguida ya Tony nos va a ampliar ese proyecto. El acuerdo de patentes con los Estados Unidos, hay un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, y también lo que se agrega a partir de una resolución que lleva la firma de Adrián Pagán, el secretario parlamentario de la Cámara Baja, el orden del día 207, que es la ley Joaquín, que es sobre la obligatoriedad de medidas de seguridad en el deporte y actividades recreativas. Eso como uno de los temas centrales, y hay otro expediente que es el Programa Nacional de Concientización y Prevención para Espacios Deportivos Seguros, la creación. Esto relacionado con lo que decimos, la ley Joaquín, que es un proyecto que ha impulsado la diputada Potenza, Luciana Potenza, de la provincia de Buenos Aires, de Unión por la Patria. Exactamente. Así que se amplía el temario para la jornada de mañana. Y se introduce un tema con 2 proyectos que están directamente vinculados a la seguridad y al cuidado en el entorno de los clubes de barrio y también de las canchas de fútbol, no solamente en clubes de barrio, sino también en otros espacios. Un tema muy importante, especialmente porque el disparador de este debate tiene que ver con reducir al menor número posible la cantidad de víctimas y heridos a partir de
daños y heridas por falta de prevención en torno a la cancha. Digo, un dato que muchas veces pasa inadvertido, pero si nos ponemos a revisar lo que pasa en la cotidianidad del balompié en barrios y en clubes, es que a veces falta prevención, falta capacidad de atención médica ante un accidente. Y bueno, vale la pena remarcar eso, que llega al recinto a partir de 2 iniciativas. Muy bien, veremos a ver en definitiva mañana a partir de las 12 del mediodía la sesión que se va a llevar adelante en esta Cámara Baja, 10:30 de la mañana, reunión de labor parlamentaria, 11:30 tenemos un evento que va a realizar con la presencia del gobernador de Misiones, Hugo Pasalacqua, y gobernador de Salta. El lanzamiento de Argentina Federal. Nuevo bloque de Marca nueva. Argentina Federal, exactamente, que reemplaza a lo que fue Innovación Federal. Así y lo es. va a estar presidiendo el misionero Oscar Herrera Aguat. Bueno, Eh, ex gobernador sí, de la provincia. Sí, claro. Y el Misiones, que viene de una interna muy fuerte en su provincia, vemos cómo empieza a tener distintas conversaciones con los distintos polos Claro. de esta Cámara. Por un lado los vemos acompañando el pedido de sesión para el día de mañana con el oficialismo, pero también pocas semanas atrás lo vimos con sectores de Unión por la Patria armar distintas reuniones en las comisiones para conversar sobre la ley de tierras, mientras en el Senado de la Nación se debatía la eliminación de este artículo, lo que terminó siendo un nuevo tropezón del oficialismo en el Congreso. Vamos a ver, bueno, lo que dicen por lo menos es que la idea de este bloque es que sirva para negociar ley por ley, teniendo en cuenta siempre los intereses federales de las provincias. Claro. Vamos a ver finalmente cómo eso se traduce a lo que puede llegar a ser un gobierno que no logra todavía reinstalar nuevamente la discusión por la eliminación de las PASO. En el día de hoy se conoció que el gobernador por Neuquén, Rolando Figueroa, dijo que finalmente iba a acompañar la eliminación de las PASO, que no deberían ser obligatorias, fue la definición que lanzó el mandatario provincial, que tiene diálogo también con estos sectores, pero sí, un nuevo espacio que se va a dar a conocer mañana, también pensando cómo va a jugar con la oposición y con el oficialismo. Bueno, y ahí está el zócalo de nuestro programa que ahí está adelantando. Mañana a las 12, sesión especial en la Cámara de Diputados. Tony, hablábamos de algunos temas, uno de ellos también como prioritarios para la agenda de La Libertad Avanza en esta Cámara Baja, las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal. Sí, así es, Fer. Son modificaciones que van sobre principalmente el tributo al impuesto a las ganancias. Esta inocencia fiscal 2, como lo llamó el oficialismo, va a ser uno de los proyectos cabecera de la jornada de mañana, una jornada que se espera que termine ya de entrada a la madrugada del jueves. Como adelanto de lo que va a ser el apoyo que pueda llegar a recibir esta iniciativa, que se descuenta que tendrá media sanción, vamos a recordar que el despacho recibió las firmas de los diputados de La Libertad Avanza, 4 del PRO, 2 de la UCR y también otras 2 de Innovación Federal, y el MID, Independencia y Producción y Trabajo, que responden Independencia al gobernador Jaldo de Tucumán, Producción y Trabajo a Orrego de San Juan, aportando firmas también en disidencia respecto a este proyecto, pero acompañando también. El régimen de este proyecto principalmente otorga la presunción de exactitud a las declaraciones juradas de impuesto de ganancias e IVA, es decir, que frente a cualquier presentación se lo tenga como la inocencia, es decir, no se busque indagar más sobre eso. Es un beneficio que alcanza a periodos fiscales no prescriptos y es uno de los beneficios centrales que ofrece el proyecto a quienes decidan adherir. Además, este proyecto reduce un 25% las multas formales para quienes se adhieran al régimen, un beneficio que alcanza a las micropymes, personas humanas, sucesiones y entidades sin fines de lucro, un poco también teniendo en cuenta los sectores que quedaron por fuera, Fer, de lo que fueron los otros blanqueos que impulsó La Libertad Avanza, que a este ritmo ya viene teniendo más de una especie de blanqueo por año, ¿no? Bueno, claro. No sé si entra como un blanqueo estricto, como fue por lo menos el anterior, que sí era un incentivo para bancarizar los dólares en el colchón, como lo llamó el gobierno, pero que sí, abre un poco más el juego a que no se investiguen los fondos. Claro, exactamente. 170.000 millones de dólares
es la cifra que dio el ministro de Economía, Luis Caputo, cuando argumentó la necesidad de sancionar este proyecto. Exactamente. Y esta modificación. Totalmente. Es un número que dice que tienen los argentinos fuera de lo que es el sistema bancario. Exactamente. Y es lo que quiere que ingrese. Me parece que están pensando en un porcentaje, ¿no? A lo mejor el 50%. Bueno, y es un montón. la apuesta exactamente. Los más optimistas plantean eso, poder llegar a un 50%. Lo que sucede es que también va a llegar el momento de que vuelva a discutirse en el recinto, tal como viene pasando en comisión, bueno, ¿qué pasó con el blanqueo anterior? Hacer una revisión especialmente de lo que pasó con el blanqueo anterior y el otro punto que fue gravitante durante todo este tratamiento y es si finalmente los familiares de los funcionarios pueden o no pueden estar. Bueno, ahí no nos adelantemos a la información que tiene Tony con este tema. Sí, porque finalmente recordarán ese día donde las comisiones estaban, se encaminaban al dictamen. Finalmente, Berti Venegas Lynch, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, confirmó que el dictamen que iba a proponer el oficialismo excluía a los funcionarios a la hora de poder acceder a este beneficio. Esta exclusión alcanza a quienes ejercieron cargos de alta responsabilidad en los 3 poderes del Estado en los últimos 5 años. En letrita chica. Claro. Porque podrán usar el sistema simplificado de declaración jurada, pero sin presunción de exactitud ni de inmunidad tributaria. Fue una de las modificaciones en las que tuvo que ceder el gobierno para poder conseguir las firmas y asegurarse los votos para la jornada de mañana. El cambio se incorporó a pedido de los aliados que tenía el oficialismo en el Congreso y es una modificación que llegó después de que se conociera que Manuel Adorni adhiriera a uno de los regímenes de inocencia fiscal del propio gobierno nacional. Recordemos que el ex jefe de gabinete, cuando tuvo que presentar una nueva declaración jurada, usó el régimen de inocencia fiscal para justificar por qué previamente no había dado a conocer la enorme cantidad de dinero que no había declarado anteriormente. Con la nueva redacción, ningún funcionario podrá acceder a los beneficios que sí tendrá el resto de los contribuyentes. Solo pueden adherir, decíamos, personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país. El proyecto ofrece un sistema simplificado para liquidar el impuesto a las ganancias y presume la exactitud de las declaraciones juradas de ganancia e IVA. Lo que se busca con esto es que o por lo menos lo que se planteó en las discusiones en las comisiones, es que a veces hay números que no terminan, facturas que no se terminan de hacer en un momento, sino en otro, y por pequeños ajustes de números que no dan, los números terminan modificándose para poder llegar a esa exactitud. Decíamos, al régimen solo pueden adherir las personas que no hayan sido funcionarias, empresas y otras figuras jurídicas quedan fuera del beneficio que está pensado para contribuyentes individuales. Fer. Claro. ¿Qué va a pasar? Hay un tema que todavía queda y lo planteó recién, ¿qué pasa con los familiares, ¿no?, de los funcionarios? Porque hablamos de los funcionarios que han cumplido ya funciones en la administración y 5 años para atrás o 5 años para adelante, pero ¿qué pasa con los familiares, ¿no? Ahí hay un tema que Claudio también lo dejó ahí bueno, bollando. Exactamente. Es que a mí me parece que el tema no ha terminado de ser saldado y que posiblemente surja en el debate, por fuera de las definiciones que han quedado en el dictamen de la mayoría y que Tony nos está contando. Claro. Bueno, o sea que no es un tema, a lo mejor es un tema cerrado para la Libertad Avanza. Sí, la Libertad Avanza, ¿no?, por eso no tiene demasiadas dudas ni demasiadas preguntas. Recordemos, el gran antecedente de un blanqueo con familiares fue el de Mauricio Macri en 2016. Digo, de ahí se sentó un precedente que, después de que se conoció la gran cantidad de familiares de funcionarios que habían aprovechado para blanquear, que los blanqueos que cada gobierno busca tener no deberían incorporar a las personas cercanas a quienes están en la función pública. Bueno, este va a ser uno de los temas centrales. Este sería el de inocencia fiscal, el segundo punto a discutir, sí, ¿no? Porque se va a abrir, el debate mañana se abre con la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central
que el propio presidente le dio una preponderancia muy fuerte cuando lo lanza y lo anuncia por cadena nacional. Exactamente. Sí. Después del anuncio, 2 reuniones con legisladores y una que se va a concretar ahora en la tarde. Así que Sí, queda otro claro. capítulo todavía. Tenemos muchos movimientos que están surgiendo durante esta tarde, que están muy enfocados en lo que va a pasar mañana en la sesión. Por fuera de la reunión del presidente con legisladores, hay otro dato importante también que se conoció hace minutos. Y es que el jefe de gabinete, Diego Santilli, a las 12 del mediodía, mañana, justo a la misma hora que arranca la sesión en la Cámara Baja, va a recibir a 3 gobernadores. Martín Zarzora de Córdoba, también Maximiliano Puyaro de Santa Fe y también Rogelio Frigerio de Entre Ríos. Así que vamos a tener una mañana bastante particular, porque por una parte falta conocer la precisión del horario, pero el ministro de Economía, Luis Caputo, va a dar una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía en la mañana. Hora a precisar. Viene la rosca entre Santilli y 3 gobernadores de la zona centro, Sí. y señales que vamos a ver si eso tiene un impacto en el poroteo de la sesión, ¿no? Hay un foco muy importante con lo que puede pasar respecto a los números que va a conseguir finalmente el oficialismo para la reforma del Banco Central de la República Argentina. Bueno, mucha información. Ya nos está adelantando Claudio ya para la jornada de mañana. Este tema lo vamos a seguir hablando con Claudio después de la pausa, porque vamos a empezar a ver esos gobernadores, a qué bloques responden. Exacto. Y hasta dónde pueden acompañar al oficialismo, hasta dónde pueden acompañar a la Libertad Avanza en la sesión que mañana a las 12 se va a realizar aquí en la Cámara de Diputados. Tony, gracias. Nos gracias a vos, reencontramos. Fer. Quédese, enseguida regresamos. Pausa, estamos en Pasos Perdidos, estamos en Diputados Televisión. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques
y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Muy bien, nuevo bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Una sesión que, como estábamos señalando, tiene varios temas para la jornada de mañana a partir de las 12 del mediodía. Este último punto, que es la Ley Joaquín, que repetimos, es un proyecto vinculado principalmente para la seguridad en eventos deportivos. Exactamente, ¿no? en el entorno de la cancha y Sí, en la cancha antes, exacto. durante y después del partido. Principalmente pensando en los chicos. Totalmente, chicos y jóvenes. Y es un absolutamente. proyecto de la diputada Potenza, Luciana Potenza, que es de la Cámpora, Así es. es de Unión por la Patria. ¿Esto qué quiere decir?
que en el armado o en la planificación que está haciendo La Libertad Avanza, empieza a contar con el acompañamiento de Unión por la Patria para el inicio de la sesión? Bueno, es un gesto, indudablemente es un gesto. Para juntar el quórum, digo, para Totalmente. no tener inconvenientes para esos 129 diputados. Sí, señor, es muy posible. Y esto habla también de otra táctica del oficialismo, para trabajar, para hilvanar votos, para hilvanar acuerdos, para confirmar presencias antes del arranque de la sesión y para organizar después esas voluntades con gestos que suelen hacer los oficialismos a la hora de poder sumar voluntades esquivas e incluso opositoras en algunos temas en donde puede quedar demostrado, como pasa en los recintos del Congreso de la Nación, que algunos sectores que tienen divergencias en muchos aspectos a veces pueden tener algunas coincidencias sobre algún enfoque de algún proyecto de ley. Bueno, y hay, dentro del temario, hay varios proyectos vinculados con la oposición dialoguista. Sí, señor. Que es, por ejemplo, declarar capitales sobre distintos temas a distintos puntos o ciudades de la República Argentina, como por ejemplo la capital nacional del teatro a la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. La capital nacional del coleccionismo a la ciudad de Chivilcoy. Qué lindo, La capital de la República Argentina, de manera excepcional, todos los 9 de julio a San Miguel de Tucumán. Bueno, digo, de esa similitud hay varios proyectos. Totalmente. Y ahí son gestos desde el oficialismo para los sectores aliados. Por eso decimos, hay gestos desde la presidencia de la Cámara, desde La Libertad Avanza, hacia los distintos sectores. Hacia los aliados, pero también hacia Unión por la Patria. ¿Y por qué decimos esto? Porque Unión por la Patria quiere tratar otros proyectos también. Quiere tratar, por ejemplo, la situación de la emergencia en discapacidad, que está por vencer. O también qué discusión tiene que dar la Cámara de Diputados y el Senado Nacional, el Congreso en su conjunto, respecto a aquellas personas, aquellas familias que están endeudadas. Habló sobre este tema Hugo Yasky con Diputados Televisión de esta manera. Son los problemas urgentes que están planteando los ciudadanos y ciudadanas que, por ejemplo, están padeciendo el problema de ese endeudamiento que los ha llevado a estar ya directamente, son absurdos porque en algunos casos llegan al 1000%, esas cosas que no tienen explicación. Hay una usura instalada que hace que compañías financieras tengan ganancias extraordinarias y la gente padezca. Bueno, esto el gobierno no lo quiere tratar, lo tiene trabado en las comisiones. Yo soy presidente justamente de la comisión que tendría que estar tratando este tema como cabecera. Han hecho que esos proyectos fueran girados a presupuesto y a otra comisión que manejan ellos. Así que mañana vamos a tratar en la reunión de bloque de ver de qué manera podemos instalar esto como parte de un debate que tiene que hacer que el Congreso discuta cuestiones que tengan que ver con las necesidades del pueblo, no con las necesidades de la agenda del gobierno. Hay que tratar de que haya una condonación de las deudas, que haya plazos que sean accesibles para la gente, que se termine el hostigamiento que está sufriendo el que hoy es deudor, que haya una participación, una instancia de mediación, que tengamos un censo completo, un listado, que se termine con las tasas usurarias que actualmente se están aplicando. Me parece que son una serie de medidas, aclarando bien que esto no pretende ser una solución para los bancos, que no se trata de que el sector público se haga cargo de la deuda, porque los que siempre se benefician son los sectores vinculados a esta actividad usuraria financiera, ya sea las tarjetas de crédito, que todavía están abusando mucho más incluso que los propios bancos. Se trata de que la solución permita que
quienes han pagado ya intereses que, digamos, sobrepasan en mucho la deuda inicial, también tengan una respuesta. Bueno, ahí estaba, Hugo Yasky planteando uno de los temas que le interesan a Unión por la Patria, que se discutan, que se abran las comisiones, que se discutan en el recinto de la Cámara de Diputados, este tema que hoy volvió a hablar sobre este tema el vocero presidencial, Adrián Rabier, descartando la intención del gobierno o del oficialismo de abrir, ¿no?, al Congreso para discutir estos temas. Sí. A ver, en línea el vocero presidencial con lo que ya viene diciendo el presidente Javier Milei. Efectivamente, y el ministro de Economía, Sí, claro. Luis Caputo. Bueno, han sostenido que es un acuerdo entre privados y que no tiene que intervenir. Lo que sí es muy particular es que la información que ha compartido hace un ratito la Casa Rosada respecto a la reunión de mesa política, bueno, también asoma como algunos de los temas que han abordado en la reunión, en un contexto en donde, lo decíamos, una de las principales invitadas del encuentro, así como fue en otro momento el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, bueno, en este caso fue una de las funcionarias más importantes del Gabinete Nacional, me refiero a la ministra de Capital, Javier Milei, con legisladores, es decir, con senadores y con diputados también, con el foco puesto en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. Posiblemente uno de los 3 proyectos más importantes de la larga sesión que arranca mañana al mediodía. Bueno, esto 17:30 está previsto el inicio de la reunión. El desarrollo y el desenlace va a ser uno de los títulos al finalizar la jornada. Y después los otros movimientos en la mañana, ¿no? Sí. El anuncio que también dijo la Casa Rosada que hará el ministro de Economía, Luis Caputo, y lo que contábamos antes del corte, el encuentro del jefe de gabinete, Diego Santilli, con el gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, y también con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Bueno, sacando Frigerio, cuyo partido político es el PRO y que está, digamos, en línea y acompañando como aliado a la Libertad Avanza. Salvo con las PASO. Claro, salvo con las PASO. Pero incluso uno de los diputados que le responden directamente a Frigerio ya integran el bloque de la Libertad Avanza. Bueno, ¿no? Tal cual. Ahora, no es un dato menor. No es un dato menor. Ahora, los otros 2 gobernadores, Puyaro y el gobernador Martín Yarlora de la provincia de Córdoba, uno imagina ahí provincias unidas. Claro. Donde Santa Fe y Córdoba tienen un peso importante dentro de ese grupo y de ese armado de legisladores que tiene un variopinto que a veces van para un lado, un grupo, y otro grupo va para el otro. Es muy gravitante, especialmente a la hora de sumar voluntades esquivas para el oficialismo, especialmente por su volatilidad y por los debates que surgen dentro de Provincias Unidas. Entonces, sin lugar a dudas, el tema de la sesión va a estar también en esta discusión. Hablando de reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, que repetimos va a ser el punto 1 en la discusión mañana a partir de las 12 del mediodía, habló Hugo Yasky también, dentro de una amplia participación de Yasky aquí en Diputados Televisión, también abordó el tema de la sesión de mañana y de el proyecto de ley de reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. Un tema que yo creo, en primer lugar, que no forma parte de una agenda que tenga que ver con las necesidades de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Es un tema absolutamente ajeno a la necesidad o a la realidad que vive el ciudadano o la ciudadana común. Creo que el gobierno intenta avanzar con una reforma del Banco Central que de alguna manera tiene como objetivo entronizar a perpetuidad a los representantes que nombró el gobierno en el Banco Central. Es decir, el gobierno nombró por decreto un directorio, lo nombró por decreto, ni siquiera pasó para tener la aprobación del Senado, y ahora quieren hacer una reforma que, entre otras cosas, por ejemplo, plantea que para remover a esos que hoy están en el Banco Central, en su directorio, habría que tener los 2/3 en diputado y los 2/3 en el Senado. Ellos hablan de que esto es
para garantizar la estabilidad de la moneda, para que el Banco Central tenga autonomía. En realidad vamos a tener, si esta reforma se produce, un directorio del Banco Central a perpetuidad elegido por el dedo del actual presidente de la Nación. Eso de autonomía no tiene absolutamente nada. Así que de entrada es una falacia lo que se pretende hacer. Y después hay que decir que el modelo que quieren instalar, porque hay muchos modelos de autonomía que podrían replicarse, está el modelo europeo, está el modelo de algunos países del Asia, acá el que se eligió es el modelo peruano. En Perú hace 25 años el presidente del Banco Central es el mismo, 25 años. Y en 12 años han pasado... No, perdón, y en los últimos 10 años han pasado 12 presidentes. Es decir, los presidentes de Perú se suceden con un mandato que no llega a un año por presidente, y en el Banco Central la autoridad monetaria, que es la verdadera autoridad del país, a perpetuidad. Ese es el modelo que quieren. Bueno, ahí está la discusión y son parte de los argumentos que en la jornada de mañana Unión por la Patria va a estar brindando en el recinto de la Cámara de Diputados. Los argumentos del oficialismo, que ya los ha planteado cada uno de los diputados que han integrado el plenario de las comisiones, Santiago Pauli, presidente de la Comisión de Finanzas, y Berti Venegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto, sin dudas van a recibir hoy, ahora en un ratito, en 15 minutos. Exactamente. Mayor información, me parece también para argumentar en la jornada de mañana por parte del presidente Javier Milei. Aunque también parece que van a estar hablando de otros temas. Me da la sensación, efectivamente. Algunos dicen que puede haber algún adelanto en esa masterclass donde está muy cómodo el presidente al dársela a sus propios legisladores, efectivamente, que no es la primera que da. En la Rosada jugando de local. Exactamente. Y algunos dicen que puede haber algún adelanto de algunos puntos del presupuesto 2027. Bueno. Y con la presencia de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, presidenta de La Libertad Avanza, también lo electoral ahí se va a estar hablando. Por supuesto, obviamente. Porque, bueno, en toda esta serie de movimientos hay un dato que no puede pasar inadvertido. Y es que uno de los temas centrales de la estrategia parlamentaria de este momento tiene problemas. Y el objetivo que había definido el gobierno es buscar la eliminación o la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Bueno, el espejo de las voluntades en los dos recintos del Congreso, pero especialmente en el Senado, le devuelven una imagen incómoda al oficialismo, porque el oficialismo confirma día a día que no tiene los votos, en primer lugar, para conseguir la derogación de las PASO. Voluntades no consigue. Para la suspensión, bueno, se complica incluso con aliados importantes, como pasa, lo decíamos en el comienzo de este bloque, con el representante del PRO, el senador Martín Gerling. Sí, claro. Bueno, ha sido tajante, reivindicando la importancia de las PASO. Y ahora empieza a aparecer, bueno, el otro, no es el plan B, podría ser el plan C. Bueno, quitarle la obligatoriedad a las primarias abiertas y simultáneas. Toda una particularidad que lo tome en este momento el oficialismo, sin perder de vista que en el único lugar donde este mecanismo funciona es en la provincia de La Pampa, especialmente desde el año 2003, en donde las primarias funcionan, son simultáneas, pero no son obligatorias. Y es uno de los proyectos de, digamos, de un sector principal aliado del oficialismo en el Senado Nacional, como es la Unión Cívica Radical, bueno, por que eso, son 10 senadores nacionales muy importante, que inclinan la balanza y habilitan los tratamientos de los proyectos de la Casa Rosada, habilitan la aprobación de los proyectos de la Casa Rosada con esos 10 senadores que obviamente se suman también con los 3 senadores de el PRO, de Martín Gerling, para darle un cierto aire, más allá que en muchas discusiones parlamentarias tiene también el respaldo de muchas fuerzas fuerzas provinciales. Ahora, las fuerzas provinciales están más cercanas a plantear la posibilidad de anular las elecciones primarias
abiertas, simultáneas y obligatorias. Pero los dos aliados, estos dos sectores aliados importantes, como el PRO y la Unión Cívica Radical, dicen las primarias tienen que estar. Exactamente. Y tienen que ser, de última, no obligatorias. Efectivamente. En otro momento de la gestión de Javier Milei, aceptaron suspenderlas. Claro, Que pero fue lo que pasó el año pasado. efectivamente, con un paraguas Claro. diferenciador, el planteo era, bueno, suspensión de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para elecciones de medio término, no para elecciones presidenciales. Y acá hay otro dato muy importante a tener presente. Esa suspensión de las elecciones del año pasado, de las primarias del año pasado, fue sancionado por una ley del Congreso que se votó el año pasado también, en febrero del año pasado. Eso Claro. también nos permite comprender un poco los tiempos, porque algunos dicen, bueno, el oficialismo está muy apretado, necesita que esto se resuelva antes de que termine este periodo ordinario. Bueno, la demostración inmediata, al menos para el debate de la suspensión de las primarias de medio término, bueno, es que pudieron suspenderse sobre el filo ya total del arranque del periodo de ordinarias del año electoral. Es decir, Claro. que estiraron los plazos en extraordinarias sobre el filo total. Y vos hablabas, Fernando, de, bueno, de aliados y de fuerzas provinciales que empiezan a tomar posicionamientos. Uno que no podemos perder de vista es el planteo del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, que se planteó a favor de la eliminación de las primarias. El gobernador viene de haber estado aquí en la ciudad de Buenos Aires en un evento muy importante que se concretó ayer, que es el Neuquén Day, el día de la provincia de Neuquén, orientado obviamente a oil y gas, a petróleo y gas, en un marco de promoción de inversiones en donde, otra vez, uno de los protagonistas de la rosca en este momento, el jefe de gabinete Diego Santilli, fue una de las figuras más importantes. Esa es una foto política. La otra foto política, indudablemente, la decíamos en el arranque del programa, el relanzamiento de esa alianza entre diputados misioneros y salteños respaldados por el gobernador Gustavo Sáenz de Salta y Hugo Pasalacua, gobernador de Misiones. Argentina Federal va a ser el lanzamiento de este nuevo bloque. Sigue teniendo 9 voluntades, pero también hay una foto que tiene mucha gravitación y es la que protagonizó el gobernador de Misiones, Hugo Pasalacua, la semana pasada, junto con el integrante del Colegio de Auditores de la Nación, Juan Manuel Olmos, también la diputada Victoria Tolosa Paz y también con el diputado Guillermo Michel. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque estamos hablando de un sector que es el sector que se autodenomina peronismo alternativo, peronismo federal, que plantea el requisito del déficit cero como un punto clave, y eso abre una ventana de contacto entre ese peronismo y el relanzamiento de Argentina Federal. Bueno, antes de irnos a la pausa, vamos a escuchar un último corte de Hugo Yasky hablando de un tema que mencionábamos aquí en esta mesa, el presupuesto 2027. Hay gobernadores que ya empiezan a conversar con la Casa Rosada sobre este tema, uno de los temas centrales, y a ver qué decía Hugo Yasky de Unión por la Patria. Nosotros tenemos una gran expectativa puesta en que quienes son los responsables de la crisis económica que hoy estamos viviendo, que han hecho aprobar un presupuesto, el anterior, cuyos números no tienen nada que ver con la realidad, vengan ahora a explicar, porque no queremos que esto se convierta en una especie de ceremonia totalmente desligada de la realidad, donde aprobamos un año tras otro presupuestos que después en la práctica resultan totalmente ridículos. Es decir, queremos escucharlo al señor Caputo, queremos escucharlo al ministro que se ha encargado, por ejemplo, de la reducción de áreas vitales del Estado, queremos tener el testimonio de los responsables concretos de las medidas que se tomaron, que son los que hicieron del presupuesto anterior un dibujo, porque no queremos volver a aprobar o a tener que discutir otro dibujo. No, ahí estaba, el diputado Hugo Yasky de Unión por la Patria, por la provincia de Buenos Aires. El presupuesto, recordemos, presupuesto 2027 va a ingresar a este Congreso, como habitualmente ingresa el proyecto de ley a la Cámara de Diputados,
el 15 de septiembre. A partir de allí empiezan a diagramarse por parte de las autoridades de la comisión, obviamente en conversaciones con el presidente de la Cámara de Diputados, con la Casa Rosada, cuál va a ser el cronograma de trabajo, quiénes van a ser los funcionarios que van a participar de las reuniones de comisión, y posteriormente, ya casi llegando para fines de noviembre, ahí es el momento de la discusión en el recinto de la Cámara de Diputados de lo que es el proyecto de ley de presupuesto para el año que viene, que casi paralelamente también participan los representantes del oficialismo en el Senado Nacional. ¿Para qué? Para que, aprobado el presupuesto en la Cámara de Diputados, pase sin sobresaltos por el Senado. Esa es la planificación. Después veremos cuál es la realidad con que se encuentra la Comisión de Presupuesto, el oficialismo y la oposición a la hora de discutir los números, pensando en el próximo año, en un año nada más ni nada menos electoral de renovación de Poder Ejecutivo de la Nación. Nos vamos a la pausa, la última. Estamos en Pasos Perdidos, estamos en Diputados TV y enseguida regresamos. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Último bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Sesión mañana, 12 del mediodía en esta Cámara de Diputados. Un amplio temario que incluso se amplió en la jornada de hoy con el proyecto el proyecto de ley Joaquín, que va a formar parte y además es un proyecto impulsado por Unión por la Patria. Pero vamos a ver rápidamente qué es lo que decían los legisladores nacionales, las expectativas que hay en torno a la sesión de mañana. Primero, Eduardo Capozzi, un hombre de Río Negro, del bloque de Provincias Unidas, habló con DTV de esta manera. Esta es una sesión bastante kilométrica porque los temas a tratar son trascendentes, como la reforma de la Carta Orgánica, que es darle una vuelta de tuerca a algo esencial, que es jerarquizar al directorio del Banco Central. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que tiene que ser elegido por concurso, que tiene que tener el apoyo de mayorías absolutas de la Cámara, para que nosotros tengamos que un Banco Central esté despegado de la política, que no sea más el que financia al Estado, o mejor dicho, al gobierno de turno, sino que al estilo de Perú, que tiene mucha inestabilidad institucional, pero sin embargo hace 22 años que tenemos el mismo presidente en el Banco Central, podamos replicar eso. Ese es uno de los temas que vamos a tratar. Otro muy importante es el tema de la cooperación en materia de patentes. Un tratado que data de la década del 70, somos morosos, porque hemos sido los signatarios de ese tratado y todavía no adherimos. Ya hay 159 países en el mundo, casi la totalidad de los países que han adherido, y en Latinoamérica quedamos 2 sin hacerlo. Es hora que demos el paso adelante para que nuestras pymes puedan registrar sus invenciones en todo el mundo y desde la Argentina.
Otro de los puntos álgidos seguramente va a ser cuando lleguemos al tratamiento de la modificación de inocencia fiscal, que también lo considero un paso importante para deslindar las responsabilidades, quién queda dentro y quién queda fuera de la posibilidad de adherirse a este sistema de simplificación en lo que hace la declaración de distintos impuestos. Bueno, pero a ver qué decían también las expectativas desde Unión por la Patria, porque Diputados Televisión también conversó con Adriana Serquís, diputada de Unión por la Patria, también por la provincia de Río Negro. En la sesión se va a tratar 3 leyes, más algunas otras particularidades que se van a tratar de imponer. La primera de ellas tiene que ver con las regulaciones del Banco Central, la segunda tiene que ver con la inocencia fiscal y la tercera tiene que ver con el tema del tratado de PCT de patentes. En los 3 casos creo que Sturzenegger está intentando seguir imponiendo desde el Gobierno Nacional políticas que nos vuelven a entregar como país hacia las diferentes capacidades extranjeras, más que pensar en cuáles son las regulaciones que necesitamos para poder salir adelante con la economía. En el caso particular de las patentes, me gustaría mencionar de que nuestra industria farmacéutica, nuestra industria de ciencia, tecnología e innovación, no necesita ese acuerdo de esa manera. De hecho, creo que incluso intenta convencer a investigadoras, investigadores, las ventajas que podría llegar a tener firmado este tratado, y podría decir claramente de que va en contra de nuestros propios desarrollos, tratando de imponernos que puedan entrar cada vez más productos extranjeros. Sobre todo lo que más preocupa es, como dije antes, la industria farmacéutica. Desde la oposición, en cambio, estamos preocupados por todo el tema de la deuda de nuestros colegas, de nuestros conciudadanos, de la gente que habita este pueblo. Hay más de 34 proyectos que se han presentado en diputados y que no están pudiendo ser tratados. Pedimos que se cumpla la democracia, pedimos que se abra la posibilidad de que se traten estos proyectos en comisiones, que son los que realmente le preocupan a la gente. Bueno, otra de las voces también que se van a escuchar en la jornada de mañana. Veníamos escuchando a Capozzi, la escuchamos a la diputada Serquís, otra mujer, en este caso Lourdes Arrieta, también de Provincias Unidas, pero de la provincia de Mendoza. En la sesión del miércoles 26 vamos a tratar temas como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y también unas modificaciones de lo que es inocencia fiscal, prácticamente una agenda olvidada y completamente desactualizada para lo que se vive en las calles, con tanto endeudamiento, con personas familias que no llegan a fin de mes, que hay aún muchos más despidos, y la tasa de suicidios que, por ejemplo, es alarmante dentro de nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad. Bueno, ahí están, distintas voces que tienen que ver con la actividad que va a desarrollar la Cámara de Diputados a partir de las 12 del mediodía de la jornada de mañana. Por estas horas, repetimos, los bloques del oficialismo, tanto de diputados como del Senado, están en Casa Rosada, reunión con el presidente de la Nación, Javier Milei, reunión con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Se va a hablar, obviamente, de la sesión de mañana, y uno de los temas que Claudio nos va a ampliar tiene que ver con algo que también mencionaban los 3 legisladores nacionales. El tema del PST o el tema del acuerdo de patentes con los Estados Unidos. Capozzi habló que desde el año 70, se habló que se aprobó en el Senado en el año 1998. Recién hoy está llegando, o recién mañana, va a estar aterrizando en el recinto de la Cámara de Diputados. Bueno, es un dato muy importante esto que estás mencionando. Los tiempos del PCT. Y eso tiene que ver con el informe que hemos preparado para contar un poco la previa de uno de los principales puntos de la maratónica sesión que se espera para mañana. Y es la adhesión de la República Argentina al Tratado de Cooperación Internacional de Patentes. Es decir, la forma de regular las invenciones, a nivel internacional. Vamos con la primera placa, señor director, para poder compartir algunos de los principales puntos de esto que estamos mencionando. La adhesión, reitero, de la República Argentina al Tratado de Cooperación en materia de patentes. Vamos a hacer un pequeñísimo viaje en el tiempo para comprender
Bueno, el calibre de lo que se va a poner a prueba mañana en la Cámara de Diputados. El primer dato es que este acuerdo internacional fue suscrito por la República Argentina en 1970 y esto es uno de los principales instrumentos de la Organización Mundial de Patentes, la Organización Internacional de Patentes, la OMPI. Bueno, lo decía el diputado Capozzi, 159 países ya son firmantes de este acuerdo internacional. La República Argentina lo firmó en 1970 durante la dictadura de Agustín Lanusse. Bueno, eso requería, como todo tratado internacional, el acuerdo del Congreso, la adhesión del Congreso, la ratificación. Bueno, eso sucedió a medias en el año 1998 en el Senado de la Nación. Bueno, pero acá nos preguntaremos, ¿pero no perdió estado parlamentario? No, no, porque un tratado internacional cuando es... lleva adelante su trámite en el Congreso de la Nación, bueno, quedó una media sanción, esa media sanción y ese giro a la Cámara de Diputados ha pasado, bueno, 28 años exactamente, y que finalmente ahora va a ser puesto a consideración en el recinto a partir de un largo debate. Pero, bueno, primero es necesario este contexto. La cantidad de tiempos, la firma de la República Argentina durante la penúltima dictadura militar en 1970, 28 años hasta que finalmente llegara al recinto del Senado de la Nación durante la segunda presidencia de Carlos Menem, bueno, y 28 años después llega el momento de que pueda ser tratado por el recinto de la Cámara Baja después del giro del Senado. Llegó el momento para que sea transformado en ley, queda un camino todavía y eso es lo que vamos a detallar especialmente a partir de la siguiente placa. Vamos a comprender algunos de los puntos para poder entender el debate que se nos viene. En primer lugar, ¿qué es el PCT? Lo decíamos, es un acuerdo internacional que busca regular los métodos de inscripción de patentes y el pago de los derechos. Bueno, lo decíamos, nunca perdió estado parlamentario. Vamos a la siguiente placa y ahí vamos a ver uno de los objetivos para el oficialismo. Bueno, garantizar y ordenar el procedimiento inicial para la presentación de las patentes. Vamos a ver ahora y repasar en la placa 4 cómo ha sido el trámite hasta ahora, qué es lo que ha venido pasando en esta última etapa. Bueno, no perdamos de vista, estamos hablando de un dictamen del 12 de mayo y eso lo vemos en la placa número 4. El dictamen viene del 12 de mayo en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, de Legislación General y de Industria. Y acá viene un dato que se va a proyectar para lo que pase finalmente en el recinto mañana. Reunió 57 firmas de La Libertad Avanza, del radicalismo, de Provincias Unidas, del Bloque Independencia, de los diputados de Santa Cruz, también de Adelante Buenos Aires y de Innovación Federal. Esta es la masa crítica de estas 57 firmas, pero vamos a ver algunos datos en la placa número 5. Un dato que no pierde relevancia, y es que dentro de esas firmas, el PRO firmó en disidencia, 5 firmas en disidencia. Y tanto la Coalición Cívica como Unión por la Patria presentaron proyectos directamente de rechazo a esta adhesión de la República Argentina al Tratado Internacional de Patentes. Vamos ahora a la placa 6 para ver la dimensión de la negociación más chica, de cómo hizo el oficialismo para llegar a esas 57 firmas y especialmente uno de los puntos más importantes. El dato es que hubo una modificación a la media sanción del año 98. Esto implica que si finalmente este dictamen que tiene cambios es aprobado por la Cámara de Diputados mañana en esa sesión tan extensa que esperamos mañana a partir de las 12 del mediodía, tiene que volver al Senado de la Nación. Ahora vamos a contar los detalles, pero este es un dato muy importante por lo trabajoso que ha sido la negociación, por lo que también está puesto en juego y por los debates que pueden surgir mañana. Por eso es bueno hacer un breve repaso de cuáles son los temas que se están poniendo en juego con esta adhesión al sistema internacional de patentes y cuáles pueden ser las discusiones que
van a saltar en el medio del debate en el recinto. Hay que ver la hora, Fernando, ¿no? Porque estamos hablando de 14 horas, todo va a arrancar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, pero bueno, el tercer capítulo es precisamente este. El segundo es la Ley de Inocencia Fiscal, segunda parte. Bueno, ¿dónde está la modificación? Bueno, la modificación está concentrada en el segundo capítulo y es uno de los puntos más cuestionados. Vamos a ver por qué la siguiente placa. Bueno, lo que plantea especialmente es que habilita al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, al INPI, a que pueda utilizar informes técnicos no vinculantes hechos por oficinas en el extranjero, especialmente por organismos vinculados a la OMPI, a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que son dictámenes que pueden considerar de que una patente internacional puede ser cobrada en la Argentina. Este es el punto central. Y esos dictámenes que no son vinculantes podrían ser utilizados por el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual para habilitar el reconocimiento de una patente que hasta este momento no pagaba derechos desde la República Argentina. Y acá es donde viene el gran tema, porque eso impacta directamente en la industria farmacéutica y también en la industria agraria, pero especialmente en el tema de las semillas, es decir, en la biotecnología. Vamos rápidamente a la siguiente placa. Este tema, este punto que vos estás marcando, esto es lo que no va a estar mañana en el proyecto. Queda totalmente como reserva. Claro. Y este es uno de los puntos que habilita, al estar reservado, al quedar un paraguas sobre este capítulo 2, aún el oficialismo consiguiendo y proyectando esas 57 firmas del 12 de mayo, igualmente eso va a volver al Senado de la Nación. Es decir, que todavía queda un largo capítulo por recorrer, que ha sido muy trabajoso, especialmente en las negociaciones que ha llevado adelante el Ministerio de Desregulación y especialmente el viceministro, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacase, que estuvo al frente de esa negociación. Mencionábamos los planteos de la biotecnología, bueno, los planteos también de la industria farmacéutica y de los laboratorios argentinos también ha sido muy fuerte. Bueno, es parte de este informe también. Mencionamos y nos puntualizamos en el capítulo 2, donde se hace finalmente la reserva. Bueno, ¿qué es lo que dice el gobierno? Y lo vemos en esta placa. El gobierno sostiene que la adhesión a este régimen internacional simplifica y reduce en mucho tiempo y también en dinero los costos para el registro internacional de una patente. Si esto es aprobado, sostiene en el Ministerio de Desregulación, bueno, un inventor argentino dispone de mucho más tiempo. Actualmente dispone de 12 meses para poder hacer la registración. Si esto prospera, bueno, tendría 30 meses para poder concretarlo. Y otro tema muy importante, y es que, y lo vemos en la siguiente placa, el trámite además podría iniciarse en la República Argentina, en las oficinas del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, cuando en la actualidad, como la Argentina no forma parte de este acuerdo internacional de patentes, bueno, los inventores, los laboratorios, los productores de semillas, los biotecnólogos tienen que recurrir a estudios jurídicos y especializados en patentes para registrarlos en el exterior. Obviamente que no solamente un tema de tiempo, sino también de planificación de la inversión, del lanzamiento y obviamente de la venta de la idea. Vamos rápidamente a la siguiente placa y hablamos del tema de las críticas. Bueno, las críticas han sido articuladas especialmente por el lobby de los laboratorios farmacéuticos argentinos. Uno de los casos más notables, bueno, ha sido el planteo de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos de la República Argentina, de Silfa. Bueno, ¿qué plantea? Plantea esto que veníamos desarrollando. Silfa sostiene que estos informes no vinculantes condicionarían las decisiones locales de habilitación de las patentes y además permitirían que fueran aprobadas actualmente patentes que son rechazadas en la República Argentina. Vamos a ver un caso muy importante, lo podemos ver en la siguiente placa. Bueno, esto se llama, en la jerga específica, evergreening.
¿Qué significa esto? Y esto es lo que han advertido los laboratorios. Y es que las grandes compañías extienden la vigencia de sus patentes introduciendo pequeños cambios y modificaciones menores en medicamentos que ya son existentes y que ya habían cumplido el tiempo de los 20 años de pago de patentes. Un ejemplo, bueno, que un medicamento ideado, desarrollado en el extranjero, que es replicado por un genérico aquí en la República Argentina, bueno, para sortear esta cuestión y hacer evergreening, ¿qué es lo que hace el laboratorio que lo inventó? Bueno, cambia la formulación de un medicamento oral por una inyectable y eso podría ser parte de un dictamen no vinculante de una oficina de la OMPI en el extranjero que permitiría a la Argentina y especialmente al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual decir: bueno, entonces evidentemente esta registración habilita el reconocimiento de un derecho a una patente que hasta ahora no había sido pagada. Eso pone en estado de alarma a los laboratorios argentinos. Lo mismo sucede también con los biotecnólogos y con las empresas de biotecnología que desarrollan y exportan semillas argentinas, ¿no? Así que este es el dato muy importante. Vamos rápidamente a la siguiente placa porque tiene también que ver con las advertencias de los laboratorios. Bueno, lo que sostienen es que si esto prospera de esta manera y si realmente se permitiera el evergreening, lo que pasaría especialmente en las decisiones del gobierno argentino en la materia es que habría mucha mayor influencia de criterios internacionales para favorecer ese mecanismo en la República Argentina, reduce la competencia de medicamentos genéricos y obviamente además encarece los precios. Bueno, nos queda una última placa y es posiblemente escuchemos un caso que también se pudo escuchar en el debate en el plenario de comisiones antes de ese 12 de mayo, el caso de la India. La India, para afrontar este debate y buscar una forma de evitar el pago automático de patentes en territorio indio a partir de reclamos del extranjero, bueno, lo que hizo fue incorporar una exigencia específica para admitir este tipo de patentes. Es decir, que si del extranjero aparece un reclamo diciendo, bueno, hay que pagar esta patente porque el viejo medicamento ahora también es inyectable, pero el planteo del gobierno indio y la discusión en India fue que todo eso se podía concretar siempre y cuando ese cambio demostrara una eficacia terapéutica mejorada. Si ese cambio en ese invento para cobrar patentes de nuevo tiene un mejoramiento en su capacidad terapéutica, bueno, se puede habilitar. Si no, bueno, es un cambio cosmético solamente para cobrar patentes. Bueno, este es el núcleo de la gran discusión del capítulo 2 dentro del famoso PST. Por eso hemos hecho este extenso informe. ¿Por qué? Porque lo que buscan es precisamente poder garantizar la capacidad de cada país, como sucede también en el Uruguay, tener criterios propios de este término, patentabilidad. Uno de los temas que vamos a escuchar mañana es que lo que se está poniendo en riesgo son los criterios argentinos de patentabilidad en el marco del debate que se avecina y que encierra tantas décadas, ¿no? Una firma de la República Argentina en 1970, un debate en el Senado de la Nación en 1998 y un tema que se reactiva 28 años después y que mañana llega al recinto a partir de las 12 del mediodía. Bueno, muy bien, gracias Claudio, porque es sumamente interesante y bueno, y clarificar un poco también por dónde pasa este debate y por qué, en definitiva, se va a aprobar parcialmente. Totalmente. ¿No? Bueno. Y hay una reserva que han hecho y obviamente hubo comunicación con el gobierno también de los Estados Unidos para poder destrabar esta situación porque si no, el acuerdo de patentes con los Estados Unidos no hubiese podido, digamos, avanzar. Entonces, va a salir de la Cámara de Diputados con esta reserva o esta modificación y va a ser girado al Senado. En el Senado del año 98, otro Senado, otro momento de la historia argentina, otro momento de la humanidad, se aprobó por unanimidad. ¿No? Por unanimidad. Bueno, eso habla también en aquel momento la voluntad política de aquel gobierno, segunda presidencia de Carlos Menem, para avanzar con ese tema, y la resistencia y la profundidad del debate con los laboratorios, porque finalmente no prosperó después. Claro, y además con los laboratorios, con los sectores agrícolas, porque cuando hablamos de la ley de semilla,
es distinto una ley de semilla del año 98. Totalmente. Con toda la tecnología avanzada Absolutamente. en este siglo XXI. Estamos hablando de que se aprobó en el siglo pasado. Efectivamente. Definitiva, más allá que sea el 98. Se aprobó en el siglo pasado. En este siglo XXI hay otra tecnología, hay otra discusión y la discusión del mundo pasa por otro lado en lo que tiene que ver con las patentes. Bueno, veremos en definitiva qué es lo que va a suceder mañana. Repetimos, mañana 12 del mediodía, sesión especial en la Cámara de Diputados, un amplio debate, un amplio temario. Estiman aproximadamente entre 14 y 15 horas de debate en la Cámara Baja. 10:30 de la mañana va a haber reunión de labor parlamentaria convocada por el presidente de la Cámara, Martín Menem, con los presidentes y representantes de todos los bloques políticos, y ahí se va a diagramar lo que va a ser la discusión y los tiempos en cada uno de los temas que están en la agenda de la Cámara de Diputados. Y posteriormente, en el medio, está lo que va sucediendo como medidas colaterales. La reunión de estas horas del oficialismo en la Casa Rosada, la reunión de